Hola, yo soy Gabriel Andrade y hoy es 6 de enero y precisamente por eso quisiera desearles a todos un feliz día de Reyes Magos y aprovechar la ocasión para arrojar alguna luz histórica a estos tres personajes tan interesantes. Bueno, seguramente como se sabe, o para los que no lo sepan, los tres Reyes Magos nada más aparecen en un solo libro de toda la Biblia, que es el Evangelio de Mateo. En la versión de Mateo sobre el nacimiento de Jesús, se narra que unos magos acuden a Belén a adorar al niño. Entonces Mateo narra que los magos procedían de Oriente. No, de forma interesante aquí, Mateo no especifica qué lugar de Oriente. Y con esto parece señalar que los magos procedían de un lejano lugar fuera del territorio judío. Es decir, Mateo presenta a los magos como personajes exóticos y para asegurarse de ello, Mateo no se conforma con señalar que proceden de tierras foráneas, pero conocidas, como por ejemplo podría ser algún rincón del mundo romano con el cual los judíos estuvieran en continuo contacto, o alguna ciudad griega o algo así. No, Mateo más bien lo que hacen es que dice que proceden del oriente inexplorado y misterioso, es decir, más allá de las fronteras del Imperio Romano. Durante la época del exilio babilónico, más o menos unos 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, los israelitas habían entrado en contacto con muchas ideas religiosas procedentes de la civilización persa y esta civilización había albergado una tradición monoteísta autónoma, distinta a la de los judíos, pero monoteísta también, que hoy ha venido a llamarse el zoroastrianismo. Este es el símbolo del zoroastrianismo, esto que tengo atrás, ¿no? La tradición zoroastriana es muy interesante porque esta tradición otorgaba mucha importancia a la astrología. Y cuando los griegos entraron en contacto con los persas a partir del siglo III antes de nuestra era, y seguramente ustedes ya habrán visto la película 300, de eso trata, de cómo los griegos y los persas empiezan a pelear. Bueno, más o menos a partir de esa época, con Herodoto y otros autores griegos, los griegos empezaron a emplear la palabra mago para designar a los sacerdotes de esta tradición religiosa. Entonces, originalmente mago en lengua griega no eran aquellos que hacían trucos y tal, aunque luego eso vino a significar eso también, sino que sencillamente originalmente eran aquellos que eran los sacerdotes de la religión zoroastriana en el actual Irán, en la antigua Persia. De forma tal que ahí procede nuestra palabra magia, no propiamente como hacer trucos de ilusionismo, ni siquiera tampoco como manipulación de fuerzas sobrenaturales, sino como un conocimiento esotérico profundo de, digamos, la realidad divina, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esto, los magos zoroastrianos eran respetados fuera de su país y presumiblemente en el propio Israel por sus supuestos conocimientos astrológicos, es decir, porque observaban mucho las estrellas y entonces hacían predicciones sobre lo que podría ocurrir, lo que no podría ocurrir, etcétera, ¿no? La actitud judía respecto a la magia y la astrología, la verdad es que era muy ambivalente. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que van duramente en contra de las actividades astrológicas y actividades adivinatorias y todo lo que hoy podríamos llamar magia. Uno encuentra textos así en Levítico, en Deuteronomio, en algunos libros proféticos como Isaías, Jeremías, Sofonías, en varios. Pero el autor de Mateo, aun si de los 4 evangelios, él es el más judío de todos, él realmente prescinde de esta animadversión contra la astrología y las artes ocultas y más bien participa de esa fascinación y respeto que el mundo mediterráneo sentía por la magia y la astrología persa. Y si bien Mateo no hace explícita la procedencia de los magos, es probable que el autor de este evangelio tuviese en mente a Persia como el lugar de procedencia de estos personajes, los reyes magos, ¿no? Y el hecho de que los magos procedan de un lugar ajeno al territorio judío es muy significativo, porque es que con esto, con esta historia, Mateo presenta una ocasión para afirmar que Jesús es adorado no solamente por los judíos, sino también por los gentiles. Y es que hay que recordar una cosa importante en estas historias, ¿no?
Hay que destacar que los cuatro evangelistas estaban muy marcados por la idea de que el mensaje de Jesús tenía que ir a los gentiles. Muy probablemente el Jesús original no tenía esa idea. El Jesús original decía que él solo había venido a predicar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Incluso cuando él se encuentra con aquella mujer sirofenicia, él compara a los gentiles con perros. O sea que decididamente Jesús no tenía ningún interés en extender su mensaje más allá de la frontera del pueblo judío. Jesús era un nacionalista. Pero 40 años después, cuando se empiezan a escribir estos textos, ya la cosa ha cambiado y el cristianismo se extiende a los gentiles en buena medida por mediación de Pablo. Y hay que tener en cuenta que los evangelios se escriben bajo la influencia paulina. Entonces, si bien el autor de Mateo es claramente un judío, él probablemente procedía de alguna comunidad de judíos helenizados que estaban abiertos a la expansión de la naciente religión cristiana a los gentiles. Es decir, como digo, todos estos estaban influidos por el mensaje de Pablo de extender el mensaje de Jesús a el resto del mundo, no solamente a los judíos. Entonces, el relato sobre los magos, la verdad es que es un magnífico recurso literario para expresar la idea de que el mensaje cristiano no está confinado a los judíos, sino al mundo entero. Es decir, los primeros en adorar a Jesús no son judíos, sino gentiles, estos reyes que vienen de Oriente. Bueno, no los llaman reyes, estos magos que vienen de Oriente. Este uso literario permite dudar seriamente de la historicidad de los personajes. O sea, que ya vamos viendo que quizás estos personajes son inventados precisamente porque aparecen como un artificio de Mateo para hacer cumplir o bien profecías o bien darle un perfil al cristianismo como más allá de los límites del pueblo de Israel, a pesar de que Jesús en su mensaje original no tenía esta idea. Incluso los regalos ofrecidos por los magos parecieran estar impregnados de un simbolismo procedente del Antiguo Testamento, de forma tal que aquí nuevamente podemos dudar de la historicidad de estos personajes, porque pareciera que Mateo los inventa para hacer cumplir profecías del Antiguo Testamento. Y un rasgo característico del Evangelio de Mateo es que continuamente narra la vida de Jesús para hacer cumplir cosas que se anuncian en el Antiguo Testamento. Y eso incluye los tres regalos que se ofrecen en la visita de los magos. Hay algunos textos, hay un texto, por ejemplo, de Salmos y también en el libro profético de Isaías, y esos textos hacen mención de una figura que es adorada por reyes extranjeros y que le llevan regalos, ¿no? Y quizás en base a esto, la tradición posterior ha identificado a los magos como reyes. O sea, en realidad el texto de Mateo no dice que sean reyes, pero como en el Antiguo Testamento hay dos textos en particular, que es Salmos 72 e Isaías 60, donde se habla de una figura que es adorada por reyes extranjeros, entonces aquí se ha aglutinado, bueno, son magos y a la vez son reyes, y por eso ha quedado a nuestros días que esta figura se les llama reyes magos, a pesar, insisto, de que el Evangelio de Mateo no especifica que los magos fueran reyes. Estos tres regalos, que son estos tres que están aquí atrás, son el oro, el incienso y la mirra. Y han sido frecuentemente interpretados por los autores cristianos como un simbolismo mesiánico respecto a la realeza, y de ahí viene el oro, respecto a la divinidad, y de ahí viene el incienso, y respecto a la pasión de Cristo, y de ahí viene la mirra. El Evangelio de Mateo nunca especifica que se trata de tres magos. No dice cuántos son. Habla de magos en plural, pero podrían ser 2 o podrían ser 10.000. No sabemos. Pero en vista de que se traen tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, pues la tradición ha asumido que cada mago traía un regalo, y por eso es que se postula que hubo tres reyes magos, cada uno trayendo sus regalos. No sabemos entonces cuántos reyes magos realmente hay. Mateo no lo especifica. Y si no sabemos cuántos hay, mucho menos podemos saber sus nombres. Y claro, vale preguntarse, bueno, pero entonces, ¿de dónde vienen esos nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, estos nombres apenas aparecen por primera vez, como muchas tradiciones de la Navidad, como por ejemplo la mula y el buey, en evangelios apócrifos.
En el caso del nombre de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, apenas aparecen por primera vez en el apócrifo Evangelio Armeno de la Infancia, que esto es del siglo VI, o sea, una tradición ya bastante tardía. Hay otra tradición también de que supuestamente en la ciudad alemana de Colonia, en la catedral, están enterrados los reyes magos. Supuestamente, los restos mortales de los magos estuvieron en Palestina hasta el siglo III, cuando Helena, o Santa Helena, que fue la madre del emperador Constantino, hizo un viaje famoso a Jerusalén, donde supuestamente encontró la cruz de Cristo y tal. Y sí es cierto que ella fue, eso está fuera de duda. Ahora, lo que está en mucha duda histórica es si ella realmente encontró las reliquias que supuestamente ella dijo que encontró. Vaya usted a saber si eso fue así o no. Yo diría que no, que muy probablemente no. Pero bueno, en fin, se cuenta que cuando esta santa, Santa Elena, viajó a Palestina, trasladó los restos mortales de los Reyes Magos a Constantinopla, la actual Istambul. Entonces, de Constantinopla, esos restos luego se llevaron a Milán y de ahí a Colonia, en la actual Alemania. Yo la verdad es que, bueno, no puedo creer esto, tiene muy poca fiabilidad histórica. Ya de por sí, sí sabemos que Santa Elena fue a Palestina, como digo, a Jerusalén, pero es muy poco probable que haya traído las reliquias que ella dice que ha traído. Y además, cuando una reliquia va de una ciudad a otra y se va perdiendo el rastro y queda mucho para la imaginación. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que el mundo cristiano ha sido muy proclive a inventar historias orales que se distorsionan frecuentemente, ya que estamos hablando de muchos siglos después de que los supuestos reyes magos vivieron, y además de eso, el paso de una ciudad a otra de las reliquias, ahí nadie llevaba un registro del inventario de las reliquias ni nada de eso, ¿no? Lo más probable, si a mí me preguntan, es que los reyes magos no hayan existido, porque claramente son personajes inventados por Mateo para cumplir su propio propósito de contar la vida de Jesús siempre en paralelo a las cosas que se narran en el Antiguo Testamento. Pero bueno, aún dando el beneficio de la duda, si acaso alguna vez existieron, es muy improbable que sus tumbas hayan sobrevivido los ciclos de destrucción que sufrió Israel después de las dos guerras contra los romanos, y bueno, y luego todas las invasiones que ha habido durante todo ese tiempo, durante los primeros siglos de nuestra era. Yo lo encuentro muy, muy poco probable. De forma tal que, si a mí me preguntan, ahí atrás en Colonia, no, ahí no están los Reyes Magos, porque es que yo ni siquiera sé si los Reyes Magos en realidad existieron, ¿no? Y esto nos conduce a otra pregunta. Bueno, ok, los Reyes Magos no existieron, pero ¿y qué hay de la estrella, la famosa estrella de Belén que los Reyes Magos estaban siguiendo? Bueno, Mateo narra que los magos se presentaron en Jerusalén preguntando por el niño, ¿no? Porque habían visto una estrella en el oriente. Entonces, los magos inician su recorrido hacia Belén y, tal como aparece aquí atrás, la estrella los va guiando porque siempre aparece delante de ellos hasta que se detiene encima del lugar donde estaba el niño. Eso es lo que narra Mateo. Bueno, esta historia tiene un aspecto absolutamente legendario que, de nuevo, lo que busca es enaltecer el nacimiento de Jesús con un suceso milagroso, como tantas veces ocurría en la antigüedad, con figuras que se les concedían circunstancias excepcionales cuando nacían, ¿no? ¿Ha habido algún intento por explicar racionalmente esta cosa de la estrella de Belén? Hay algunos astrónomos, por ejemplo, que han dicho que, bueno, que quizás pudo haberse tratado de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Vaya usted a saber. También se ha dicho que pudo haber sido un cometa, quizás el famosísimo cometa Halley, o incluso una supernova. Bueno, yo de astronomía no sé gran cosa, pero si a mí me preguntan, yo diría que estos intentos racionalistas por explicar la estrella de Belén a mí me parecen en vano. Si un evento así como el cometa Halley o la supernova, lo que sea, hubiese ocurrido, pues la verdad es que habría quedado constancia en otras fuentes, pero no tenemos ninguna otra noticia de un evento así como este que coincida con las fechas que vendría siendo más o menos el 4 antes de Cristo, cuando nació Jesús. En la Biblia
Solo Mateo nos habla de este suceso. Lucas, que es el otro evangelio que cuenta los sucesos del nacimiento de Jesús, no narra nada sobre el fenómeno de la estrella. Y la verdad es que en vista de que el evento tiene un aspecto legendario y es solo narrado por un evangelista, yo diría que hay que presumir que es una invención literaria. Además, esta historia sobre la estrella de Belén es altamente simbólica. Vuelvo, insisto aquí, Mateo una y otra vez quiere hacer cumplir profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Y el autor de este texto tiene dos maneras de hacer cumplir en Jesús estas profecías. Lo que Mateo suele hacer es que él narra eventos y explícitamente menciona que estos eventos ocurrieron para que se cumpliera lo dicho por algún profeta, y en esos casos Mateo suele incorporar la cita textual de las escrituras judías. Mateo hace eso en varias ocasiones a lo largo de su evangelio. Pero Mateo también tiene un método más sutil, que consiste en incorporar elementos que recapitulan el simbolismo de las escrituras judías, aún sin citarlas explícitamente. Y los historiadores siempre han dicho que la narrativa sobre la estrella de Belén es uno de esos casos donde se evocan cosas del Antiguo Testamento sin citarlas explícitamente. El libro de Números tiene una referencia que, si bien no es propiamente un anuncio mesiánico, pues puede ser, o es bastante probable, que el autor de Mateo lo haya interpretado como un anuncio mesiánico y que a partir de ahí Mateo elaborara su narrativa sobre la estrella de Belén. Y hay un pasaje en Números que dice algo así como: lo veo, aunque no por ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Y claro, Mateo, a pesar de que no cita explícitamente este pasaje que viene de Números, digamos que elabora toda la historia de la estrella de Belén para él decir, bueno, lo que está ocurriendo aquí es un cumplimiento de lo que Números ya nos estaba anunciando. Y en todo caso, en el contexto de esta historia de donde sale ese pasaje de Números, resulta ser que el personaje principal de esa historia es un hombre que se llama Balán, aquel famoso hombre que está aquí atrás, que la burra le habló porque le estaba golpeando muy duro. Es una historia muy conocida que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Bueno, resulta ser que Balán era un hombre ajeno al pueblo de Israel. Él no era israelita. Pero, y él también, como los Reyes Magos, venía del Oriente, eh, pero fue convocado por un rey enemigo de Israel para que lanzara una maldición contra los israelitas. Pero en vez de hacer eso, Balán bendijo a Israel. Y claro, aquí nuevamente uno empieza a ver la perspicacia. Bueno, Balán, un hombre que viene de fuera de Israel y eventualmente termina bendiciendo al propio Israel, tiene mucho paralelismo con Reyes Magos que vienen de fuera de Israel, pero vienen a adorar al rey de los judíos. Y seguramente, pues Balán debió haber servido como arquetipo para la creación literaria de los magos como personajes. Se trata de un foráneo que reconoce la grandeza de Israel, y una estrella forma parte del oráculo en función de la cita que mencioné anteriormente. De forma tal que, como vemos, la historia de los tres reyes magos y la historia de la estrella de Belén en realidad son arquetipos que Mateo adapta en su narrativa del nacimiento de Jesús, pero que toma temas del Antiguo Testamento. Y claro, cuando estos temas se repiten de esa manera, pues eso hace su historicidad muy, muy sospechosa, porque parecieran ser más bien fabricaciones literarias tomadas de materiales previos que ya estaban en las escrituras judías y que Mateo conocía muy bien. De forma tal que feliz Día de Reyes, pero si a mí me preguntan, yo creo que estos personajes no existieron. Dale like si te gustó este video. Si no te gustó, dale like porque eso igualito cuenta. Y si lo deseas, escribe un comentario aquí abajo y yo haré lo posible por responderte.
También te recuerdo que si no estás suscrito, suscríbete porque cuanto más te suscribes, más puedo yo hacer videos como este. Adiós.